Hola amigos, yo soy Pastor Scott y en este video voy a contestar la pregunta ¿quiénes son los espíritus encarcelados en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 a 20-21? Y entonces la Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Hay ciertas cosas que tenemos que saber. Bueno, debo decir que estos versículos han sido el asunto de mucho debate. Usted puede preguntar a cualquier profesor en el seminario y ellos siempre van a decir, no sabemos quiénes son los espíritus encarcelados, y van a decir que, aún los mejores teólogos no entienden estos versículos, y es un asunto tan difícil que en realidad no entendemos. Y hay ideas insanas, como algunos dicen que Jesús fue al infierno y que predicó a los espíritus encarcelados y les dio otra oportunidad para aceptarle como su salvador personal, y dio una oportunidad por todas las personas quienes están quemando en el infierno para salir del infierno. Y algunos dijeron que no, prefiero quedarme aquí en el infierno. Es una doctrina muy loca. Es insana y no es así, no es bíblico tampoco. Y la verdad es que nuestro Pastor Jim Brown de Estados Unidos, él dijo, yo no sé por qué hay tanto debate con respecto a estos versículos, porque no es muy difícil de entender. Y él me explicó exactamente qué es, y yo estoy de acuerdo que solo tienes que comparar la Escritura con la Escritura, y solo tienes que tener una buena manera de interpretación, y no es muy difícil. Es decir, tienes que definir cada palabra en el texto. Cada palabra tiene una definición precisa, un significado exacto, y entonces solo tenemos que definir las palabras, tenemos que entender cada versículo en su propio contexto histórico, y tenemos que comparar la Escritura con la Escritura, y no es muy difícil. Entonces empezamos aquí en versículo 20, porque está hablando de los espíritus encarcelados, y dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. Entonces, los espíritus encarcelados, la pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Y aquí dice que fueron desobedientes. ¿Cuándo? Y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé. Entonces, los espíritus encarcelados fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Solo tenemos que regresar a este lugar en la Biblia. Es Génesis capítulo 6, es este capítulo en que Dios empieza a enviar el gran diluvio y todo eso. Y entonces voy a empezar a leer en capítulo 6 y solo voy a seleccionar algunos versículos para que podamos entender la enseñanza aquí. Y entonces en versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en versículo 8 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Noé halló gracia, pero Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y en versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y en versículo 13, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Y luego dice, hazte una arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esta es una figura, el arca, cuando dice la calafatearás con brea por dentro y por fuera, eso es una figura de nuestro bautismo. Pero no voy a explicar todo eso porque vamos a perder el camino. Quiero quedar con el enfoque de esta enseñanza, que es quiénes son los espíritus encarcelados. Entonces, los espíritus encarcelados son los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y lo que estamos viendo aquí es que la Biblia dice que toda carne desobedeció. Entonces, lo que vamos a ver en capítulo 7 es que este término, toda carne, se repite. Y algunas veces en capítulo 6, 7 y 9. Entonces en capítulo 7 y versículo 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Eso es después del diluvio. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, menos 8 almas, Noé y su esposa, y sus 3 hijos, y sus esposas. Y luego en capítulo 9, en versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros, y no seré exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces estoy probando con estos versículos que los que fueron desobedientes en los días de Noé es toda carne. Y este es un concepto, es algo que tenemos que entender. Ahora que hemos establecido que es toda carne que fue desobediente, ahora tenemos que hacer un estudio sobre la palabra o las palabras toda carne. Y este es algo que tenemos que entender, que a lo largo del Antiguo Testamento, toda carne, yo les voy a decir algo, hace referencia a los gentiles, a todas las naciones. Y Dios estableció su pacto con el pueblo pequeño de Israel, con una sola carne, la carne judía o la raza judía. Y todas las otras razas, todos los otros pueblos quedaron en tinieblas, desde Noé hasta Cristo. Entonces, la Biblia afirma esto también aquí en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés. Jesús apareció a los discípulos y les dijo que ellos tenían que quedar en Jerusalén por poco tiempo más, porque Dios iba a mandar el Espíritu Santo, que Dios iba a bautizar a ellos con el Espíritu Santo. Y por eso en capítulo 2 del libro de Hechos, los judíos están ahí y reciben el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y las otras personas que estaban mirando dijeron, mira, son borrachos estos hombres. Y Pedro se levantó y dijo, estos hombres no son borrachos como ustedes dicen, sino ese es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 16 dice, más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y cita el versículo 17 dice, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tiene que entender eso. En el Antiguo Testamento solo los judíos recibían el Espíritu Santo de Dios.
Bueno, claro que sí había algunos gentiles, pero estoy hablando por lo general y la Biblia también. Siempre hay excepciones. Habían personas que entraron en una relación de pacto con Dios, pero estas son como las excepciones a la regla. Por lo general, todos los gentiles quedaron en tinieblas y Dios derramó su Espíritu Santo sobre una sola carne o una sola raza. Y todos estos otros gentiles, si ellos querían ser salvos, ellos tenían que trasladarse, tenían que ir al pueblo judío, al pueblo de Israel, y tenían que vivir bajo la ley de Moisés y todo eso. Tenían que vivir en Israel y tenían que entrar por medio del proceso prosélito y todo eso. Es decir, ellos también tenían que dejar su tierra y sus amigos y sus familias para vivir con el pueblo de Dios, con los judíos. Bueno, entonces ahora hemos visto que los que fueron desobedientes en los días de Noé son los gentiles. Y también dice que ellos son encarcelados, porque son los espíritus encarcelados. Regresamos a 1 de Pedro capítulo 3 y empezamos nuevamente en versículo 18. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Está hablando de su crucifixión. El justo por los injustos. Cristo es el justo, Él era inocente, nunca pecó. Y nosotros, aunque somos creyentes, nosotros somos los injustos, nosotros somos culpables. Él murió por nosotros, para llevarnos a Dios. Él sufrió para llevarnos a Dios. Él es como el mediador entre Dios y el hombre. Nosotros somos pecadores y no podemos acercar a Dios. Entonces, porque somos culpables y Dios no puede habitar con el pecado. Entonces, existe un problema muy grande, ¿no? Entonces, es por medio de Cristo con su muerte en la cruz, con este sacrificio, nosotros tenemos acceso a Dios. Entonces, Él murió para llevarnos a Dios. Y luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y esta frase es muy importante porque aquí nos encontramos con los dos elementos de una resurrección. La resurrección de ley incluye dos cosas, la muerte y también vida. Entonces aquí dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Está hablando de los dos elementos de una resurrección. En el próximo versículo dice, en el cual. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Se refiere a la resurrección del versículo anterior, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de su resurrección. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados por medio de su resurrección, su crucifixión. En este contexto está diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego habla de su muerte y su resurrección. Entonces, fue y predicó a los espíritus encarcelados por medio de su crucifixión y su resurrección. Y ahora tenemos que entender esto. ¿A quién predicó? Él predicó a los gentiles. Cuando habla de los espíritus encarcelados, dice que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Y regresamos al capítulo 6 de Génesis y dice que toda carne, que es un término que se refiere a los gentiles. Este es quien fue desobediente en los días de Noé. También Jesús predicó a los espíritus encarcelados por medio de su resurrección y su crucifixión. ¿Y qué es exactamente lo que pasó cuando Él murió en la cruz? Cuando Él murió en la cruz, Él empezó un nuevo pacto. Empezó la iglesia gentil del Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de los espíritus encarcelados, tenemos que saber que está hablando de los gentiles. Los gentiles, a lo largo del Antiguo Testamento, quedaron en una prisión de tinieblas o en una cárcel de tinieblas. Fueron encarcelados. Esta es otra cosa que el Antiguo Testamento nos enseña. Entonces, si usted quiere saber quiénes son los espíritus encarcelados, tiene que analizar todo esto.
La Biblia dice específicamente que fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Quiénes fueron desobedientes? La Biblia dice, toda carne. ¿Qué enseña la Biblia sobre este término? Toda carne. Enseña que se refiere a los gentiles, comparando la Escritura con la Escritura. ¿Qué enseña Pedro en Hechos capítulo 2? ¿Y qué enseña el profeta Joel en Joel 2, 28? Estos versículos se refieren a la iglesia gentil del Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra encarcelado? Bueno, abrimos la Biblia al libro de Isaías. Isaías 42. En Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y lo que nosotros tenemos que entender, él está diciendo aquí que los gentiles van a venir a la luz y que Dios va a abrir los ojos de los ciegos. Entonces, ¿quiénes son los ciegos? Son también los gentiles. ¿Quiénes son los que están en casa de prisión y en tinieblas? También estos términos describen a los gentiles. Y lo que es interesante es que en 1 de Pedro 3, cuando dice espíritus encarcelados, la palabra encarcelado en el griego, es la palabra phulake. Y phulake, si usted investiga en los diccionarios, la definición de esta palabra phulake es una división entre el día y la noche, entre luz y tinieblas. Entonces, estas dos palabras, encarcelados o la cárcel, y prisión y tinieblas, son muy como mezclados en la Biblia, son como sinónimos. No puede separar estas cosas. Si uno está en tinieblas, está al mismo tiempo en una cárcel. Es una cárcel de tinieblas. La palabra phulake, que es traducido como encarcelado, significa una división entre luz y tinieblas. Cuando habla de los espíritus encarcelados, cuando aquí dice que Dios va a empezar a adoptar a sus hijos de entre los gentiles, cuando en Isaías 42 dice que Él va a establecer un nuevo pacto con los gentiles, dice que va a abrir los ojos de los ciegos. Un ciego está en puras tinieblas, ¿no? Y también dice que le va a soltar de la cárcel. Todas estas cosas son interrelacionadas. Y entonces cuando llegamos al Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, Pablo está delante del rey Agripa y está recontando la historia de su experiencia personal con Jesús, cuando Jesús le apareció en el camino a Damasco. Y él está recontando todo esto. En versículo 14 dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Entonces Jesús envió a Pablo a los gentiles, para que abras sus ojos. Son los gentiles, ellos son los que son ciegos, ellos tienen los ojos cerrados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y la palabra perdón viene de la palabra griega aphesis, y aphesis significa perdonar y soltar
de la cárcel. Soltar de la cárcel. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe el perdón de Dios, sus ojos son abiertos y él es suelto de la cárcel. Y el profeta Isaías habla mucho de esto, habla mucho del reino gentil, de la iglesia gentil del Nuevo Testamento. En Isaías 60, en Isaías capítulo 60 y versículo 1. Dice, levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas junto a ti serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se convertirá a ti la multitud del mar y las fuerzas de los gentiles vendrán a ti. Entonces, en este contexto aquí, en capítulo 60, está hablando de los gentiles y dice que ellos van a venir a Dios. Y aquí en capítulo 61, en el próximo capítulo, en versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Otra vez está hablando de los cautivos, ¿no? ¿Quiénes son los cautivos? Son los que están en la cárcel. Los que son encarcelados. ¿Quiénes son los encarcelados? Son los gentiles. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y cuando Jesús entró en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, le llamaron para predicar. Ellos tenían la costumbre, cada vez que entraron en la sinagoga, abrieron el libro, que no fue un libro así, que abrieron y cerraron así, sino fue un libro enrollado, ¿no? Como un manuscrito antiguo. Y ellos abrieron el libro así y tenían que empezar a leer nuevamente donde dejaron la enseñanza la semana anterior. Entonces aquí ellos abrieron el libro y llamaron el rabino Jesús y dijeron, Jesús quiere hablar. Y él empezó a hablar. Y estamos viendo la soberanía de Dios. Porque ¿dónde estamos en el libro? Aquí mismo, en Isaías 61, versículo 1. Y es una profecía de Jesús y su reino espiritual, que es la iglesia gentil del Nuevo Testamento. Entonces él empieza a leer, dice aquí en Lucas 4, 17, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirlos, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Y qué pasó? Jesús está diciendo que la profecía de todo eso, que los quebrantados, que vamos a predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los que son cautivos, a los pobres. Todos estos términos se refieren a los gentiles. Y después de poco tiempo, Jesús fue crucificado y el evangelio se fue a todos lados del mundo. Y Dios empezó a adoptar a sus hijos de entre los gentiles. Es decir, Dios hizo un nuevo pacto con Israel espiritual. Ahora nosotros, siendo gentiles, nosotros somos judíos espirituales por la circuncisión espiritual de nuestro corazón.
Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos nuevas criaturas y somos judíos espirituales. Y el Israel de Dios ahora es espiritual también. Nosotros, los gentiles, en la iglesia gentil del Nuevo Testamento, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, empezó un nuevo pacto, que es la iglesia gentil. Es un reino de Dios. Y cuando leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, sobre los espíritus encarcelados, solo tienes que definir todos los términos. Los que son encarcelados en el Antiguo Testamento son los cautivos, ¿no? Son los que están, los presos, ¿no? Solo tenemos que comparar la Escritura con la Escritura. Son los que están en tinieblas. Y todos estos términos se refieren a los gentiles. Y los gentiles ahorita están llegando a la luz y están empezando a caminar en el camino angosto que lleva a la vida. Los espíritus encarcelados son los gentiles.